Paz y bien, soy el hermano Jesús María Becerra Artea, religioso, capuchino, franciscano y sacerdote católico. Tengo el gusto de seguir platicando con ustedes sobre el tema de la Pascua. La semana pasada hablamos sobre lo que nos decía Jesús en la persona de los ángeles a las mujeres: no tengan miedo, ¿no? Bueno, hoy vamos a fijarnos particularmente en inspirarnos en el Evangelio del domingo pasado, que fue el Domingo de la Misericordia, para centrarnos en este tema: la misericordia como experiencia pascual. Es decir, que el fruto y la experiencia de la Pascua en nosotros, en nuestra vida, se manifiesta a través de la misericordia. Bueno, no es la primera vez que hablamos sobre la misericordia en mis pláticas, porque el tema de la misericordia pues ha tenido mucha importancia en los últimos años. El Papa declaró el famoso año de la misericordia hace, ¿cuántos? 3 años, si no recuerdo mal, y instituyó ministros de la misericordia para ejercer en su nombre el sacramento de la misericordia, administrar más bien el sacramento de la misericordia. Este sacramento que precisamente podemos decir lo instituye Jesucristo en este domingo de Pascua, es decir, en la aparición que Jesús tiene o hace a los apóstoles en este domingo de Pascua. Dice que leíamos el otro día, pues en el Evangelio, el domingo pasado, en el capítulo 20 de San Juan, que estaban los discípulos reunidos en el cenáculo en la noche de Pascua, el mismo día de Pascua, al anochecer, ¿no? Y entonces Jesucristo se apareció, se hizo presente entre ellos, y entonces, pues, lo primero que hace, según el relato, es dirigirse a los apóstoles con el saludo de la paz. La paz esté con vosotros. Así lo dice. Jesús entró, se puso en medio y les dijo al anochecer de aquel día, cuando estaban en el cenáculo bien cerradas las puertas por miedo a los judíos, y les dijo: paz a vosotros. Y entonces les enseñó las manos y el costado. Los discípulos se llenaron de alegría al verlo, de verdad, era el Señor. Entonces Jesús les dice de nuevo: paz a vosotros. Yo creo que bueno, pues siendo ya Jesús glorificado, siendo el Hijo de Dios, Él intuye, puede ver las conciencias de algunos, de todos ellos, y ver cómo en algunos todavía quedan ciertas dudas, y por eso repite: la paz, paz con vosotros. Y añade: como el Padre me ha enviado, así también os envío.
Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Estas palabras son únicas de San Juan. Jesús los había enviado, ciertamente. Vemos como en los Hechos de los Apóstoles, en los Evangelios sinópticos de Mateo, Marcos y Lucas, Jesús envía a los apóstoles a predicar en distintas ocasiones, con poder para echar los demonios, para hacer milagros. Pero estas palabras, como el Padre me ha enviado, así también os envío yo, ¿no? Estas son palabras de San Juan y precisamente al decirlas en este momento, después de su resurrección, tienen un valor muy, muy especial. ¿Por qué? Porque ya nos está encomendando a los apóstoles, a la Iglesia, su misión. Ya no es un compartir la misión con ellos mientras estaba ejerciendo su ministerio. Ahora, diríamos que siguiendo aquellas palabras que Jesús, que el Evangelio dice de Jesús, que cuando Él muere entregó su espíritu, digamos que ahora se cumplen a través de estas palabras de Jesús, al decirnos, como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y para eso, a continuación, dice, exhaló su aliento, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. De tal manera que a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedarán retenidos. Qué importante entender que la misión de la Iglesia, que la misión que Jesús encomienda a la Iglesia es ante todo y sobre todo esta misión del perdón. Porque el perdón es una forma excelente, prioritaria de la misericordia. Porque nada nos hace más miserables que el pecado. Porque el pecado llega a quitar de nosotros toda la vida de hijos de Dios. Puede arruinar totalmente la vida espiritual en nosotros. Así comenzó tristemente la historia de la humanidad, cuando Adán y Eva se rebelan contra Dios, se sienten desnudos. Esa desnudez es el signo de haber perdido la amistad con Dios. Ellos sienten que han perdido la amistad con Dios. Y por eso se esconden, tienen miedo. Dios vendrá a encontrarlos. Solamente les pregunta por qué, como un padre que siente el dolor. ¿Por qué habéis hecho esto? Y se echan la culpa el uno al otro y finalmente le echan la culpa a la serpiente. Bueno, y así, la historia de la humanidad, esa historia, ese pecado que llamamos de Adán y Eva, es un pecado que se hereda, que lo llamamos el pecado original. ¿Por qué lo heredamos? ¿Por qué? Porque las pasiones se han desatado en la condición humana. Y el ser humano, por eso le dice Dios al hombre y a la mujer que van a sufrir,
que Adán va a cultivar la tierra con el sudor de su frente, que la tierra producirá abrojos y espinas, y a la mujer, a Eva, le dice que dará a luz con dolor y que sentirá la necesidad y el deseo de su marido. Todo eso es parte de esa condición humana de no tener en nosotros la vida, de necesitar buscar la vida y no conseguir una experiencia que llene plenamente nuestro corazón, porque Dios, nos dirá San Agustín, nos ha creado, nos creó para Él y solamente en Él puede encontrar el verdadero descanso. Bueno, pues como digo, el pecado es lo que hace al hombre más miserable. Pensemos, por decir algo, en Judas, por citar una persona. Pobre Judas, ¿no? Dejemos en paz el tema que a algunos les preocupa, de si se salvó, si no se salvó, que si dijo Jesús esto o lo otro. La misericordia de Dios es infinita y no nos toca a nosotros juzgar a Judas ni a nadie. Pero sí podemos ver lo miserable que Judas se sintió después de haber traicionado a su maestro, que no ve otra salida que el ahorcarse. Así nos puede hacer de miserables el pecado. El pecado que puede tomar en nosotros tantas formas, tantas dimensiones. El pecado en Judas es la falta de esperanza. Pierde la esperanza en la misericordia de Dios. Eso es lo último. Es como un pecado contra el Espíritu Santo. Bueno, llegar a ese punto es muy triste. Pues así, esa es la experiencia de más miseria del ser humano, y Dios nos dice hoy que salgamos al encuentro de los más miserables con el sacramento de la reconciliación y del perdón. El Papa, que nos ha hablado tanto de la Iglesia en salida, precisamente esta es la salida que la Iglesia tiene que realizar, nos dice Jesús hoy a través de estas palabras. Salgamos a administrar la misericordia, a llevar la misericordia de Dios a los más necesitados, a los que se sientan más hundidos en la miseria humana que es el pecado. Y para eso pues nos regala este sacramento del perdón, esta facultad de perdonar los pecados, como Él lo hizo en su propia vida. Recibid el Espíritu Santo. Qué regalo de Pascua tan hermoso. Administrar la misericordia de Dios a través del Espíritu Santo, a través de el sacramento de la reconciliación. Y esta historia nos dice que Tomás no estaba con ellos en ese día. Quién sabe, quizás salió por alguna razón, al hacer alguna diligencia, algún mandado, a visitar a alguien. La cosa que cuando regresa y le dicen sus compañeros, hemos visto al Señor. ¿Qué creen? ¿Cómo reacciona Tomás? Pues
No sabemos si Tomás se sintió defraudado, se sintió triste, enojado, enfadado, y dice, pues, si no lo veo, no lo creo. Yo necesito tocar sus llagas para que crea. Si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no creeré. Vamos, Tomás, no te enfades, pues tranquilo, pues no. Ya el Señor sabe, ya, él. Y así, efectivamente, 8 días después, dice aquí el Evangelio de San Juan, estaban de nuevo reunidos, estaban todavía, más bien, reunidos en el cenáculo. Y ahora sí, Tomás estaba allí con ellos. Y que Jesús se aparece sonriente, glorioso, y también los saluda con la paz. Paz, hermanos, paz con todos. Podemos pensar que los saluda muy afectuosamente y, si está Tomás aquí hoy, qué bueno, por fin Tomás, estás aquí, me vas a ver. Bueno, ven, yo he sabido que te has sentido mal, que te ha costado creer que yo había resucitado. Bueno, ven aquí, tócame, trae tu dedo, mira mis manos, trae tu mano, métela aquí, en mi costado, y cree, no seas incrédulo, cree que soy yo, que no soy un fantasma. Y entonces Tomás se rinde y deja que su alma y su corazón expresen ese rendimiento ante la misericordiosa presencia de Jesús con estas palabras: Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Yo quisiera subrayar en este caso esta misericordia de Jesús en el modo como se acerca o cómo trata a Tomás. A veces cuando nos enteramos que alguien pues no ha hablado mal de nosotros o ha hecho algún comentario menos oportuno, pues nos sentimos un poco mal, ¿no? Hacia esa persona. No es el caso de Jesús. Aquí podemos descubrir en Jesús cómo la misericordia hacia este discípulo suyo se manifiesta en comprensión, se manifiesta en condescendencia, se manifiesta en paciencia, se manifiesta en empatía, se manifiesta en cariño. Bueno, todas esas actitudes son parte de la misericordia, porque la misericordia no es como quizá nos hemos hecho una idea así como moral, popular, de compadecer simplemente a alguien y decir pobrecito. No, no. La misericordia es un amor cordial, un amor que sale del corazón, y que sale del corazón porque esa persona hacia la cual queremos practicar la misericordia es una persona especialmente necesitada, una persona que vive en una experiencia de miseria. Y miseria, pues es una situación extrema de pobreza. Si es material, decimos que vive en la miseria. Vive por ahí, en un portal de la calle, de una iglesia o de un comercio o de un cajero. No tiene casa,
vive andrajosa o se viste andrajosamente. Si es una miseria moral, pues podemos pensar también una persona viciosa que se ha dejado llevar del alcohol o de la droga o de cualquier otra cosa, cualquier otro vicio, y vive en una situación que hasta él mismo se detesta. Es una pobre persona que vive en la miseria moral. Y también puede ser una situación espiritual, como he dicho, cuando una persona se ha dejado de llevar de sus pasiones y vive sumido en el pecado. Es una persona que vive en la miseria espiritual. Bueno, pues hacia esas personas, la primera actitud que debe de tener el cristiano es una compasión cariñosa. Es decir, un sentirnos con Él, sentir con Él, sentir como una pena, un dolor hacia esa persona que está en esa situación y no despreciarlo por ningún lado, por ninguna razón, sino al contrario. Querer abrazarlo y querer restituirlo a una vida digna de su condición de persona humana. Bueno, pues esta actitud de Jesús, de cariño, de amor, de empatía, de solidaridad hacia Él, fíjense, ¿qué es lo que produce en Tomás? Señor mío y Dios mío. Responde con estas palabras que son un acto de fe tan admirable que nosotros las podríamos repetir como está de moda ahora que dicen, un mantra, ¿no? Una ejaculatoria. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Y podríamos llegar a ser contemplativos si nos acostumbramos a repetir estas ejaculatorias en nuestra vida. Pues que ser contemplativo es dejar que el amor, que la gloria, que la misericordia, que la paz de Dios, de su presencia, entre en lo profundo de nuestro corazón. Y San Francisco de Asís, por ejemplo, pues le gustaba repetir estas ejaculatorias. El amor no es amado. Y se iba por ahí, por los caminos, repitiendo, el amor no es amado, el amor no es amado. Y cuando el Señor le regala la oportunidad de ir al monte Albernia, como lo hacía sobre todo en el verano, o al acabar del verano, de agosto a septiembre, él, dicen nuestros biógrafos, que repetía mucho, ¿quién sois vos y quién soy yo? ¿Quién sois vos, Señor Altísimo? ¿Quién soy yo, pobre pecador? En las oraciones que Él nos ha dejado es muy común que empieza de esa manera. Oh alto y glorioso Dios, omnipotente, eterno, misericordioso Dios. Bueno, pues Señor mío y Dios mío, es un acto de fe que Cristo es el Señor y que Cristo es Dios, el Hijo de Dios. Y repetir eso nos conforta. Sin duda alguna nos va a hacer sentir esa presencia amorosa, redentora de Dios en nuestra vida. Y de esa manera, pues nosotros estamos preparados para salir al encuentro de las personas que nos necesiten y ser administradores de misericordia. Porque, recordemos, como el Padre me ha enviado, así también os envío yo.
como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y, una vez más, permitidme que os recuerde que estas palabras que Jesús dirige a los apóstoles son para todos nosotros, que somos iglesia, porque la iglesia es misión, la iglesia es enviada. La misión de la iglesia, hoy mismo lo recordaba el Evangelio, al decirnos, recordarnos las palabras de Jesús: soy sal de la tierra y luz del mundo. Esas palabras dirigidas a los discípulos según el Sermón de la Montaña, están diciendo que si somos sal, todos nosotros tenemos que darle a la vida el sabor del Evangelio, el sabor de la misericordia, del amor de Dios, del perdón. Porque hoy necesita el mundo, en medio de tanta confusión, en medio de tanta violencia, necesita sentir la paz en su corazón para poder también ser instrumentos de paz. Decimos que la violencia que practicamos en nuestra vida, de palabra o de obra, solamente es un fruto de la violencia interior que estamos sintiendo. Por eso nuestro mundo necesita de apóstoles de la paz, de la misericordia, y en ese sentido, pues nosotros, como discípulos de Jesús, tenemos esta responsabilidad, esta misión que cumplir. Creamos la palabra de Jesús: soy sal de la tierra, impregnad el mundo con el sabor de la misericordia de Dios, de la compasión, del perdón, de la esperanza, de la confianza en este Padre bueno que nos ama como a sus criaturas privilegiadas. Y somos luz del mundo, nos dice Jesús, para iluminar. El mundo está bajo las tinieblas de tantas ideologías como pululan, abundan por el mundo. Ideologías como el materialismo, el secularismo, el relativismo, el hedonismo, ideologías que van quitando de nosotros la idea de poner nuestra vida en los bienes espirituales y de vivir una vida digna de hijos de Dios, aspirando a las cosas de arriba, como lo diría San Pablo, decía a los colosenses: si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Dios, donde está vuestra vida escondida, con Cristo en Dios. Materialismo, creer que en las cosas materiales, el dinero, está la vida. Qué equivocación tan fea, ¿no? El secularismo, querer erradicar de nosotros nuestra relación con los valores espirituales, quitarle a nuestra vida ese valor de la trascendencia. Todos son formas míopes, sino ciegas, de querer ver la realidad. Por eso, ojalá que el amor, la misericordia de Dios brille en nuestras vidas para que seamos apóstoles como Jesús lo quiere, que nos ha dicho que como el Padre lo envió a Él a ser luz del mundo, así nos envía a nosotros para ser luz del mundo a través y sobre todo del amor que se hace misericordia, que se hace perdón, que se hace paz, porque son estos dones exquisitos el regalo de Jesús resucitado para todos nosotros y a través de nosotros, para toda la humanidad. Que así sea. Confiemos en el Espíritu. Paz y bien.